Dios te bendiga, Dios te guarde. Johnny Feli de este lado, profeta del Señor. Aquí de este lado para predicar la buena palabra de Dios y esperando que los buenos oídos la pongan en práctica de poder escucharla. La Biblia nos exhorta a ser hacedores de la palabra más que oidores. El ser oidor es aparte del inicio, el ser hacedor es la parte de la praxis. Tenemos que ser hacedores de la buena palabra de Dios. Y hoy quiero citar el libro de Lucas capítulo 4, exactamente en donde habla del proceso inicial de Jesús en su ministerio. Para nadie es un secreto que cuando Jesús inicia el ministerio, antes de la iniciación del ministerio, hubieron cosas importantes que tú y yo no podemos pasar por alto. Lo primero es que la Biblia dice que cuando todos se bautizaban, Jesús fue donde Juan para ser bautizado por Juan. Esto revela la autoridad que tenía Juan para el entonces, quien estaba encargado de preparar el camino, espiritualmente hablando, teológicamente hablando. Juan estaba preparando el camino para que Jesús entrara a desarrollar esa línea de pensamiento más directa que hablaba de un amor del Padre hacia el Hijo, hacer que el corazón de los hijos se conecte nuevamente con el Padre. Y cuando todos se bautizaban, Juan recibió a Jesús. Esto habla que dentro del montón Jesús fue exclusivo. ¿Para qué? Para que Juan mirara sobre él algo inusual, pero todos iban a bautizarse y dentro del todo Jesús estaba ahí. Eso nos traza también otro mensaje para nosotros, aquellos que nos creemos los super megas exclusivos. No hay tal exclusividad que pueda remontarse por encima la sencillez de Cristo. Cuando todos se bautizaban, Jesús también fue donde Juan. Note algo, Jesús no pidió un bautismo exclusivo para él, porque él entendía que la exclusividad yacía exactamente en la parte y en la carga espiritual que el Padre había puesto sobre su vida. O sea, él no diligenció una exclusividad de parte de Juan. Abro y cierro el paréntesis. Lo próximo que la Biblia habla, que cuando todos se bautizaban, él fue a donde Juan y fue bautizado por Juan, sin pedir un bautismo secreto, sino que fue directamente a ser bautizado por Juan. Cuando todo se bautizaba, pudo ser visto sobre él que la manifestación del Espíritu Santo. Algunos comentan que fue una visión, otros dicen que fue literal. Lo que sí tengo cierto es que sobre Jesús fue vista la manifestación y la quietud del Espíritu Santo, y fue llevada y fue vista en forma corporal como paloma. La Biblia dice que esto fue visto sobre Jesús de tal manera que es lo que lo hace exclusivo. Lo que te hace exclusivo no es lo que tú demandas, sino lo que puede ser visto en ti sin tú demandar nada a nadie. Y la Biblia dice que esto sucediendo, Juan bautizó a Jesús, pero antes de esto él señaló y dijo: he aquí aquel que puede quitar el pecado del mundo. Yo no soy digno de desatar las correas. En pocas palabras, Juan estaba diciendo: yo no soy digno de hacer esta ceremonia. Y Jesús le dijo: hazlo, porque de esta manera se tiene que cumplir la palabra sobre mí. Hazlo, porque esta es la manera que revela el orden. Yo no puedo sublevarme a la autoridad por la exclusividad que el Espíritu Santo ha puesto en mí, sino que tú tienes que cumplir tu propósito y yo no voy a obstruir el propósito. Vemos que en este tiempo hay personas que son expertas obstruyendo el propósito de personas por la exclusividad que ellos han experimentado en el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo en tu vida no te hace esa persona que obstruye el camino de otro. Tienes que aprender a manejarte dentro del mover del Espíritu Santo, porque cada quien va a hacer el trabajo que le pertenece hacer. Y la Biblia dice, escuche esto claro, porque esto es un mensaje potente, poderoso, que usted de ministerio tiene que escucharlo. La Biblia dice que Juan, diciendo esto, Jesús les reprende de manera pasiva. Dice: no, tú tienes que hacerlo. No quieras retroceder. Es que yo no soy digno de desatar ni la correa. O sea, Juan está viendo el peso de unción, de llamado, la divinidad en Cristo, y está diciendo: es que yo no soy digno de desatar la correa
correa, lo que se le fue revelado a Juan, le queda corto en lo que el escritor utiliza para dramatizar lo que está viendo Juan y la experiencia de Juan. La experiencia de Juan ante Jesús es que la divinidad le fue revelada en la persona de Cristo a Juan. Es tan así que Juan dice: no soy digno de desatar las correas de tu zapato. Y Jesús le dice: no, tienes que continuar, porque tú harás tu trabajo y yo voy a hacer el mío. El hecho de yo cumplir mi trabajo no puede hacer que el trabajo de otro se detenga. Hello, escuche bien esta palabra. El hecho de yo cumplir mi trabajo no puede hacer que el trabajo de otro se detenga. Y la Biblia dice que diciéndole esto Jesús, Juan procedió y lo bautizó. Y en este momento los cielos fueron abiertos. Cuando hay una obediencia, después de entrar en el acuerdo, que la obediencia abre el poder del acuerdo, los cielos se abren y el Padre testifica acerca de él. Este testimonio rescatado aquí en el evangelista Lucas pone como relieve que el Padre habla a favor de su Hijo y certifica y dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Pasando rápidamente este paso en donde Jesús se bautiza bajo la autoridad de Juan, podemos aprender varias cosas. No sublevarse a la autoridad es una bendición a mi vida. Continuar la secuencia de lo que Dios hizo para mi vida sin obstruir el trabajo de otro es una bendición para mi vida y para mi casa. Pasando este paso rápidamente, seguimos con la secuencia de esta palabra. Ya en el capítulo 4 del Evangelio según Lucas, la Biblia dice: lo movió y su espíritu fue movido para ir al desierto, y allí estuvo ayunando, allí estuvo dedicando su vida en la oración. En este tiempo de ayuno que él duró, dedicó su vida a la oración, siendo procesado. Y Lucas habla que en este proceso el hombre fue tentado. Le dan datos a Lucas específicos. Recuerde que Lucas es un escritor. Oh, gloria a Dios. Lucas ni judío era, no pertenecía a la casta judía, no pertenecía al pueblo directo de Israel. Oh, gloria a Dios. Y esto me llena más de impacto a entender que Lucas se le pasan datos de la vida íntima en el proceso de oración de Lucas. Dice que en ese tiempo Jesús fue procesado y fue tentado por el adversario, y hay una serie de eventos que se dan ahí en donde la vida de Jesús es puesta en tentación y el enemigo le comienza a tentar y le comienza a decir muchas cosas: muévete, lánzate de aquí, convierte la piedra en pan. Son tantas las cosas que se le dice a Jesús, y Jesús obvia toda esa parte. Se comporta con el carácter necesario. Se comporta con el carácter necesario para darle un ejemplo de cómo un hijo de Dios debe portarse ante las vicisitudes, ante los procesos de la vida, ante las amenazas del infierno, ante las amenazas de esta sociedad que grita voz en cuello: no queremos hacer lo bueno, y a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Jesús nos da una cátedra de cómo comportarnos cuando recibimos presiones espirituales, presiones mediáticas, presiones en la parte moral, presiones en la vida privada. Cuando recibimos presiones, tenemos que comportarnos de la manera más correcta posible. Y la Biblia dice que esa parte correcta es revelada con espiritualidad, sabiendo cómo responder, sabiendo cómo actuar. Cuando el adversario vino, le digo: convierte esta piedra en pan si tú eres hijo de Dios. Quería poner a prueba y quería conocer si exactamente era hijo de Dios. Algunos comentan y dicen: el diablo sabía, el tentador sabía que él era hijo de Dios, y lo que quería él era poner en duda en el corazón de Cristo la identidad que él estaba ya modelando. Ya se había dicho algo acerca de él. Jesús había recibido la voz del Padre que dijo: este es mi hijo. Ahora viene el enemigo diciendo: si tú
tú eres hijo de Dios, si realmente lo que se dijo en ese Jordán fue correcto y fue la voz de Dios que habló de ti, entonces convierte esta piedra en pan. Y sabe que Jesús dijo, yo no tengo, en pocas palabras Jesús le está diciendo al enemigo, yo no tengo que probarte nada. Tú tienes que saber que al enemigo tú no tienes que probarle nada. Al adversario, a Satán, tú no tienes que probarle nada. Hay gente que predica, pruébale al enemigo que tú eres. No, yo no tengo que comprobarle. ¿Por qué? Porque las acciones que yo hago, mis frutos hablan de quién yo soy. Escucha esto, mis frutos hablan de quién yo soy. Hablan de quién yo soy. Y como mis frutos hablan de quién yo soy, yo no necesito obrar para demostrarle al enemigo que papá habló de mí. No. Mi comportamiento le dará una lección a él. Es la manera de hablar sin articular palabras, sin hacer maniobra, sin hacer nada para comprobarle al enemigo. Yo no estoy para comprobarle a él. Desde hace mucho tiempo estoy ministrando esta palabra de que yo no necesito mostrarle cosas a él. Entonces tenemos que ser específicos. Cuando él le pidió una demostración milagrosa, una demostración de poder a Jesús, Jesús no respondió a tal petición, oh gloria, sino que le dijo esta palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Le rechazó una demostración, le rechazó el obrar algo para que esa entidad creyera en él. No. Son tus problemas si tú no crees en mí. Son tus problemas si tú no crees en lo que la voz del Padre ha hablado sobre mi vida. Y son tantas las cosas que podemos aprender de la acción de Jesús, de la acción justa de Jesús en ese momento, que no podemos parar. No podemos parar si comenzamos a hablar. Lo próximo que hace es que le lleva a un lugar y dice: si postrado me adoras, te daré todo. Piensan los maestros hablar diciendo que fue que cuando Adán pecó se le fue entregado la autoridad. Que el evangelista está haciendo es tratando de dar a entender que el enemigo tiene una autoridad sobre muchas cosas, y le estaba hablando de autoridad en el mundo espiritual, de poder manejar cosas, reino, principado y un sinnúmero de cosas más que podemos notar que el enemigo le está ofreciendo a Jesús. Si postrado me adora. Y Jesús le dijo: tú no sabes que solamente a tu Dios adorará y solamente a él servirá. Jesús está usando el grosor de la palabra. Hello, alguien tiene que entender esto. Jesús está usando el grosor de la palabra para tratar de contrarrestar que hay momentos en donde el fruto tuyo hablará y hay otro momento en donde exactamente el conocimiento de la buena palabra de Dios en ti es lo que va a producir en tu boca lo que tiene que responderle a la amenaza, a la presión del momento. Se responde con el fruto y se responde con la buena palabra de Dios. Recuerda, los textos que usó Jesús están registrados en la Torá. Jesús no habló por hablar. Jesús le responde por la palabra. Si el ataque fue una palabra tergiversada de parte del enemigo, Jesús usó la buena palabra para contrarrestar exactamente el ataque que el enemigo estaba trayendo a su vida. Y aprendemos tantas cosas de ahí, aprendemos tantas cosas buenas para nuestra vida, que no podemos detenernos tanto en esa parte. Lo importante aquí es lo siguiente, que Jesús está enseñando la mejor manera de iniciar el ministerio, es haciendo claro realmente a quién tú adoras, y que tú no andas para demostrarle al enemigo o a todo aquel que se disfraza o se deja usar del enemigo realmente quién eres tú. Hay una voz que habló de ti, y esa voz que habló de ti, no te ha ordenado tú hacer maniobra para demostrarle ni al sistema ni a nadie que eres ungido, que eres llamado, que eres separado, que eres ungido para el ministerio que fuiste a par. No se necesita demostrarle hacer cosas para satisfacer el gusto personal de alguien en específico. ¿Por qué? La gente pregunta por qué y te respondo por qué. Porque agradarle a Dios es suficiente. Porque agradarle a Dios es tu motivo. Porque cumplir con el llamado es tu motivo. Porque a contentar el corazón de Dios ya es tu motivo y es un cumplido. Él fue que dijo: en quien yo
tengo complacencia. O sea, Dios se complace en tenerte, en llamarte hijo, en que tú le llames padre. Lo próximo que aprendemos de este texto, que nos habla acerca de una iniciación, de cómo iniciar de la manera más propia en el espíritu, es viendo lo que Jesús hizo. La Biblia dice que después que pasa el proceso de la tentación, vinieron ángeles y le sirvieron. Exactamente, le sirven sustentarlo. Dice en pocas palabras: ya terminaste el proceso, ahora mandaré ángeles para que te sirvan. Y después del servicio, la palabra de Dios dice que él salió, pero no sale como entra. Escuche esto bien. El libro de Lucas capítulo 4 habla de una entrada, pero que esa entrada no tiene el mismo formato en su salida. El desierto lo recibió de una manera, el desierto lo dejó salir de otra manera. Entró lleno del Espíritu Santo, salió en el poder del Espíritu Santo. Cuando sale en el poder del Espíritu Santo, va donde se está leyendo y él toma el rollo y se lo pasan. Jesús tenía las cualidades para que le pasasen ese rollo. Todavía la gente se está preguntando qué hizo Jesús para que se le pasase. Si Jesús no fuera conocido como un maestro, señales por la apariencia, oh gloria a Dios, del Espíritu Santo en su vida, no le hubiesen pasado este rollo. Alguien tuvo que creer en él y él leyó el rollo, exactamente el texto de Isaías, donde dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí para traer libertad, para libertar, para romper cadenas, para devolver la vista al ciego, para sacar del que está en el muladar, sacarlo a la vida, sacar el que está en problema a la vida. Y cuando él lee esto, él dice: esto hoy se cumple en mi vida. Y es donde comienza el ministerio de Jesús a impactar la ciudad. La pregunta que nos hacemos, aquellos ministerios jóvenes, hoy les digo esto: aquellos ministerios jóvenes, cuando Jesús inició su ministerio, puso como un blanco la sociedad. Escucha esto: puso como un blanco la sociedad, libertar a los cautivos. Esta libertad a los cautivos habla en dos facetas: liberarlo de la mente, liberarlo del espíritu, liberar su conciencia, y también liberarlo, gloria a Dios, de la parte externa. Cosas que tienen que ser liberadas espiritualmente, socialmente en nuestra vida. Por eso que Jesús hizo un trabajo social, y el trabajo social que hizo Jesús, espiritualmente hablando, físicamente hablando, todavía tenemos los números de esos trabajos. La pregunta mía: ¿para qué el Espíritu vino sobre ti? ¿Para qué el Espíritu vino sobre ti? El Espíritu vino sobre ti para que cumplas una función en este espacio de vida que se te ha dado. ¿Lo estás cumpliendo? ¿Estás cumpliendo la función del Espíritu Santo en ti? Jesús abarcó todas las partes bajas de Jerusalén. Recuerde que Jerusalén era un lugar de altura, y Jerusalén estaba en la parte alta. Escuche esto bien. Pero todo el pueblo con la necesidad no vivía donde estaba el templo. Donde estaba el templo vivían los de los cuellitos blancos. Escuche esto: lo que vivían en la parte alta de Jerusalén estaban situados en lugares buenos. Jesús no frecuentaba allá arriba. Jesús estaba con la masa pobre. Jesús estaba con el damnificado de su época. Jesús estaba con el que tenía la necesidad en cambiarle la mentalidad y hacerle ver a Dios a ellos. Y es por eso que usted se pregunta: ¿pero y cómo va a ser que la gente, los cuellitos blancos, no conocían a Jesús? Le llegaban informaciones de lo que él hacía. Le llegaba información de lo que él hacía. Aleluya. Jesús hizo muchas cosas a la gente de abajo, al que no tenía posibilidad. Escucha esto, predicador, hombre de Dios, mujer de Dios, salmista, adorador, como usted se llame, lo que sea que usted sea en el reino de Dios, tiene que enfocarte en la parte social. Hay mucha gente abajo que necesita una palabra, que necesita que alguien le cante, que alguien adore a Dios delante de ellos, para que ellos reconozcan quién se adora. No solamente los predicadores, sino aquellos que son cantautores, aquellos que pueden alabar a Dios. Hello, necesita poner en marcha el ministerio, soltar la buena palabra, tomar las redes sociales y bombardear de acuerdo a lo que tú has sido, gloria a Dios, selecto, a lo que se te ha dado, de acuerdo a lo que se te ha dado. Comienzas a dar. En el nombre poderoso del Hijo amado, Jesús de Nazaret, pon a funcionar el ministerio, y yo estoy completamente seguro que valdrá la pena
tu poder obrar para la obra del Padre. Aquí un privilegio saber que estuviste ahí escuchando la buena palabra de Dios. Si esta palabra te edificó, compártela con alguien más. Me gustaría que compartiera esta palabra para que otros pudieran conocer acerca del ministerio de Jesús y su iniciación. Si esta palabra te bendijo, también puedes dejar tu comentario. ¿Qué aprendiste? Me gustaría leerte. Y si ya sabías algo sobre este texto que hoy señalamos de Lucas capítulo 3, capítulo 4, has recibido de manera muy particular de este texto. Déjame tu comentario y recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Profeta Johnny Félix. Shalom y bendiciones.